diga amén en esta mañana. Pueden pasar a depositar su ofrenda si no lo han hecho en este día. No se preocupen, los espero. Mientras que terminamos de depositar la ofrenda, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Amén. Vamos a comenzar en el versículo 24. Bueno, vamos a leer desde el 19. Vamos a leer desde el 19. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Me gusta esto porque el Espíritu Santo es algo que nosotros no tenemos nada que hacer, solamente recibir. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, siempre hay uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuánta gente conocemos así? Que no cree. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Amén. Para que puedan creer, para que continúen creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Eso es clave. Y para que creyendo puedas tener vida. ¿No crees? No vida. ¿Crees? Vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Jehová. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí conmigo, Señor. Pido, papito lindo, Señor, que
esta semilla, Señor, que es tu palabra, caiga en tierra fértil en esta mañana, Señor. Todos aquellos que nos están escuchando por medio de las redes sociales, papito lindo, también te pido, Señor, que abra sus corazones, papito lindo, Señor. Que abra nuestros oídos espirituales para poder escuchar y entender y retener tu palabra, Jehová. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que tú hables a través de mí, por medio de mí en este día, para que seamos edificados por ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. Me gusta cuando leo cosas como estas porque me da a entender que Jesucristo, en el momento que comenzó su ministerio, escogió a personas, aun cuando sabía que tenían sus dificultades o sus problemas. En otras palabras, no eran personas perfectas, sino que cuando Dios los escogió, sabía que iba a tener que pasar por un tiempo donde tenía que desarrollar a sus discípulos. Y me gusta eso porque yo sé que muchas de las veces nos falta desarrollar, nos falta madurar, nos falta conocer más y más a Dios. Y cuando veo estas cosas, veo que aún tenemos nosotros, especialmente yo, la oportunidad de ser usados por Dios, aún cuando tengo fallas, aún cuando me he tratado de alejar, aun cuando no he creído en momentos. Quiero hablar esta mañana sobre un tema que habla sobre las puertas cerradas. ¿Qué pasa o qué sucede detrás de las puertas cerradas? Porque muchas cosas suceden en el público donde todos los pueden ver, pero ¿qué sucede de la puerta cerrada? ¿Qué es lo que haces cuando nadie te está viendo? ¿Cuáles son las cosas que estás pensando que nadie sabe? ¿Cuáles son las cosas que tal vez el enemigo te está peleando? Y todas las mañanas te levantas y te vistes y pones una sonrisa en tu cara, pero dentro de ti está una batalla intensa, personal, que solamente Dios sabe. Y cuando empiezo a ver cosas como estas personas, estos discípulos, estos que habían seguido a Cristo, estaban encerrados en un lugar, pero estaban llenos de miedo y de temor. Porque cuántas de las veces Dios ha obrado de una manera que nosotros no sabíamos que Él iba a hacer, o lo está haciendo de una manera diferente de lo que nosotros pensábamos que Él lo iba a hacer. Cuando dijo que el reino de los cielos se ha acercado, ellos estaban esperando que Jesucristo estableciera el reinado aquí, y Dios llegó y lo estableció de una manera diferente. ¿Qué pasa cuando le dices a Dios que te use, pero empieza a obrar de una manera diferente? ¿Qué pasa cuando tú le empiezas a decir a Dios que limpie tu corazón y empieza a obrar de una manera diferente, de una manera que tú no lo tenías planeado, que querías que Dios trabajara en tu vida? Y realmente es una continuación de lo que hablamos la semana pasada, cuando hablamos de venir a la mesa después de que había sido lisiado para poder volver a empezar. Y empezamos nosotros a ver cómo Dios, aún a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de nuestros errores,
ya nos había predestinado para un tiempo como este, así como los predestinó a ellos para estar en ese lugar. Aun cuando tenían miedo, es más, la palabra de Dios dice que Dios nos estableció, nos predestinó, y el enemigo no puede hacer nada al respecto de lo que Dios ya decidió hacer. Mas, sin embargo, en el proceso es donde el enemigo quiere llegar a robar, matar y destruir, de lo que hablamos la semana pasada, para que tú no te conviertas en lo que Dios ya predestinó para tu vida. Porque es en el proceso que el enemigo utiliza cosas como el temor para tratar de impedir que tú salgas y te conviertas en lo que Dios te llamó a que tú fueras. Pero el temor, mi amado hermano, de una manera es nuestro mejor amigo o nuestro aliado, porque nos lleva a lugares donde tenemos que buscar a Dios. Nos lleva a lugares donde tenemos que encerrarnos en un cuarto y buscar a Dios, por temor de lo que sea, de morir, porque te dijeron que tenías cáncer y entró el temor y ahora empiezas a buscar a Dios como si fuera tu último día. El temor a morir te hizo buscar a Dios. Tal vez el temor a fallar te hizo buscar a Dios. Y lo que el enemigo trató de utilizar para algo que trastornara tu vida, te acercó más a tu Creador. El problema que tenían los judíos con estas personas es que no habían entendido que ellos fueron predestinados para ciertas cosas en su vida, que Dios los había escogido, que Dios los había equipado. Y miren nomás lo que es tan tremendo. Tomás era uno de los discípulos que Dios envió y comisionó para que cuando saliera, cuando envió a los 70, les dijo: les daré potestad para que impongan manos sobre los enfermos, ellos sanen, para que echen espíritus inmundos fuera, y había visto la manifestación del poder de Dios en su propia vida, y aún así dudó. Dudó de lo que había hablado Jesucristo, por lo que él había visto. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de caminar por fe y no por vista. Mas sin embargo llega y dijo: al menos que yo vea, al menos que yo toque, al menos que yo empiece a experimentar eso una vez más en mi vida, entonces creeré. Le dijo Jesucristo: bienaventurados los que no vieron y aún creyeron, hablando de usted y de mí, sabiendo que nosotros no estábamos ahí cuando Jesucristo fue crucificado. Dice: porque me vistes, pudiste creer. Y esa es una de las cosas, mi amado hermano, que la gente muchas de las veces no ha entendido cuando empezamos a caminar con Cristo. Esa es la razón por la cual muchas de las veces nosotros no cascamos con los demás, porque Dios nos ha santificado, nos ha separado para ser diferentes. Por eso hay veces que la gente te trata de poner en un molde de cómo se han hecho las cosas y cómo es que tú puedes hacer mejor o exitoso. Mas sin embargo Dios tiene otro plan para tu vida. Porque el éxito no es medido, como hemos hablado, por las cosas que tú adquieres o que tú tienes,
sino por el cumplimiento del propósito en tu vida, porque dice la palabra de Dios: ¿de qué me sirve ganarme al mundo y perder mi alma? Es en el proceso que estás adquiriendo estas cosas que tienes que tener cuidado para no perder tu identidad y no perder la visión del llamado al cual Dios te envió aquí en la tierra. Tienes que siempre tener la presencia o el conocimiento para poder reconocer cuando te estás desviando de lo que Dios a ti te llamó a hacer. Por eso muchas de las veces nos ocupamos de tantas cosas y dejamos lo más importante. ¿Te acuerdas cuando empezó y llegó María y le dijo: hey, mi hermana no me está ayudando a servir las mesas? Llega Dios, llega Jesús y dice: es que ella sabe lo que es importante. Tú te preocupas con todo lo que no importa, menos con lo que es realmente importante. El apóstol Pablo: una cosa hago, sabiendo lo que él fue llamado a hacer, sabiendo que su ministerio fue ir y predicar el evangelio a los gentiles. Era el apóstol para ellos. Era el que iba a cargar y a llevar las buenas nuevas. Y muchas de las veces las personas no entienden tu propósito y trata de jalarte para poder estar dentro de un molde que ellos piensan que debe de ser. Hablando de los fariseos en este momento. Porque Dios llegó, se hizo carne, cambió el molde, les cambió el sistema. La palabra de Dios, se escandalizaron porque ahora estaba hablando y enseñando de una manera totalmente diferente a lo que ellos estaban impuestos. Por años y años lo hicieron de cierta manera. Y llega Jesucristo y les dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a empezar a cambiar la manera en que hacemos las cosas y voy a necesitar agarrar a las personas que ya habían predestinado mi Padre para que lleguen y esparzan o prediquen el evangelio a todo el mundo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito divino de parte de Dios. Pero todos nosotros tenemos una responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Todos nosotros se nos ha encomendado esta comisión, esta misión de ir y predicar el evangelio. No porque yo no estoy acá arriba quiere decir que tengo una excusa delante de papá para no predicar, para no enseñar, para no decirles a los demás de las buenas nuevas de Jesucristo. Ya les estoy interrumpiendo la clase. Y luego empezamos nosotros a ver la importancia de estar en el cuarto correcto. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en un lugar? Qué bueno que me cerraron la puerta. Donde algo está sucediendo y solamente porque está usted en ese lugar, usted fue bendecido. Hay veces que se va a encontrar en lugares donde dice que no puede ni hablar. ¿Por qué? Porque está recibiendo, está escuchando conversaciones tal vez que estaban a otro nivel. Pero usted está siendo beneficiado porque se encontró en el lugar correcto. Estando en el cuarto adecuado, mi amado hermano, le puede cambiar su vida. Miren nomás lo que sucedió cuando Jesucristo entró y se habían
había muerto esa muchachita y llegó y dijo, todos sálganse, necesito estar a solas con ella. Y eso es algo bien tremendo, mi amado hermano, porque todos en tu vida te pueden abandonar, pero mientras Jesucristo esté ahí contigo, todavía hay posibilidad de que tú puedas volver a vivir. Todo puede cambiar. Las personas que dijeron que siempre iban a estar contigo, las personas que dijeron que te iban a ayudar, las personas que te habían llevado hasta ese lugar, que te habían ayudado, todos se pueden ir. Con que no se vaya Dios de mi vida, todo va a estar bien. Y tenemos que llegar a un punto donde nosotros tenemos que estar dispuestos a que todos se vayan y quedarme solo con Dios. Porque una cosa yo sí le digo, yo no puedo orar y adorar a Dios de la misma manera cuando estoy con un grupo de personas que cuando estoy solo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es mi oración cuando yo estoy solo en un cuarto con Dios? Lo que sucede de ese cuarto va a cambiar mi vida. Porque cambia mi mentalidad, cambia mi actitud, limpia mi corazón, transforma todo lo que yo soy. Y tengo que estar dispuesto a que me deje mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposa, mis amigos, todos, con que se quede Jesucristo conmigo. Y eso es lo difícil. Poner a Dios primero que aún tus hijos. No importa quién te abandone. Porque si Dios predestinó para que tú fueras con Él, te separó, te hizo diferente. Si ellos fueron predestinados para quedarse en tu vida, nunca se habían podido ir. No se podrían haber ido. La razón que se fueron es porque nomás llegaron por un tiempo. ¿Sabe? Muchas veces establecemos relaciones y llegan a un cumplimiento donde la relación ya no es igual porque Dios te quiere llevar a otro lugar. Y el día de ayer puse algo en Facebook que decía, Dios se está moviendo. Le puse, yo creo que Dios se está moviendo, así como Dios se movía sobre la faz de las aguas en Génesis, también se está moviendo en estos tiempos. El Espíritu de Dios empieza a moverse. Y si yo no, mucha gente dice, lo puse así, mucha gente quiere caminar con Dios, sin embargo no está dispuesto a hablar con Dios. ¿Cómo yo puedo caminar con alguien que no sé en dónde está? Para poder caminar con Él necesito comenzar a hablar con Él. Necesito empezar a saber cómo Dios quiere que yo me mueva. El problema que tiene la religión, le puse el día de ayer, es que está tratando de poner a gente donde Dios ya no está, refiriéndose a una cruz cuando los mismos discípulos querían buscar a Dios en un lugar donde ya no estaba y Dios tuvo que ir y tener un encuentro personal con ellos para poder enseñarles que ya no estaba ahí, sino que estaba haciendo cosas nuevas. Y cuando Él les dijo que era la vida, cuando Él les dijo que era la resurrección, ahí es donde Dios quiere que nosotros operemos.
Es interesante cuando veo este tipo de cosas porque estas personas estaban con Jesucristo cuando fue y resucitó a Lázaro después de que había muerto hace 4 días. Y muchas de las veces podemos pensar que Dios lo puede hacer para alguien más, pero si lo hizo para alguien más y no creemos que Él lo hizo para Él mismo, pues entonces no hace sentido. Yo soy la resurrección, dice. Yo soy la vida. Nadie me la quita, sino yo estoy dispuesto a ponerla ahí, porque la voy a volver a retomar. Esto es algo que entendió Abraham, por eso es el padre de la fe. Dijo, Dios es poderoso para resucitar a Isaac, para darme descendencia de donde Él quiera. Yo no me voy a aferrar a una manera o a un sistema porque mi mente está limitada y no puede entender cómo opera Dios. ¿Sabe? El problema de meternos, vamos a decir, en un cuarto como este y no tener la presencia de Dios es que solamente se está juntando carne con carne y el Espíritu es el que vivifica y nosotros podemos empezar a planear y a decir y cómo lo vamos a hacer, pero no hay poder y nada sucede. De nada me sirve venir a la iglesia si Dios no está aquí. Si solamente venimos y estamos carne con carne, aun cuando hemos experimentado individualmente la presencia de Dios. Nada cambia si Jesucristo no llega a la escena. Nada cambia, solamente lo hacemos una rutina de venir y escuchar y hablar sobre lo que puede suceder, pero no hay un impacto que empiece a cambiar mi vida. Porque el temor no se fue hasta que Jesucristo llegó. Tú no puedes hacer nada por mí. No importa cuánto tú me digas que va a estar bien. Tus palabras no van a cambiar mi corazón. Si tus palabras no vienen llenas del Espíritu de Dios. Si Dios no está hablando a través de ti, no importa lo que tú me digas. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en un lugar teniendo la imagen de algo bueno y Dios no está ahí? ¿Cuántas veces no hemos venido a la iglesia y tocar y cantar y Dios y predicar y Dios no llegó? Solamente venimos, predicamos, escuchamos y nos vamos. Y no hubo algo que llegara porque era una reunión carne con carne. Y en el Espíritu es donde está el poder. Por eso sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Que cuando tienes miedo no puedes tener paz. Cuando estás confiando en ti, no puedes tener paz. Y las cosas cambian cuando Jesucristo entra al cuarto. La gente es vivificada cuando Jesucristo entra al cuarto. Los matrimonios cambian, los negocios cambian, las empresas cambian. Todo empieza a cobrar vida cuando Jesucristo se mete en el cuarto. Y
esto es lo tremendo, porque cuando Jesucristo llegó y habló y les dijo, recibí el Espíritu Santo, Tomás no estaba ahí. Y le doy gracias a Dios porque muchas de las veces pensamos que se nos ha pasado la oportunidad y Dios en su misericordia vuelve una vez a acarrearme y a meterme en el lugar donde yo tengo que estar, porque quiere que yo sea parte de lo que Él está haciendo. Hay tantas cosas que me pude haber perdido. Hay tantas cosas que me podrían haber sucedido si Jesucristo no hubiera entrado en ese lugar. Quiero que vea nomás y recuerde la palabra de Dios, porque la muerte se tiene que ir cuando Dios llega. Vea nomás la niña que estaba acostada, estaba muerta. Y Dios sacó a los demás. Se quedó él con ella. Imagínese usted, porque la historia depende del punto de vista de cada uno. La niña lo contaría de una manera. Jesús te lo platica. O los padres de la... Pero la gente que está afuera también lo platica de cierta manera. Depende de cómo le haya en la fe. Y empezamos nosotros a juntar todo y a ver las cosas de una manera diferente, el contexto grande, para poder empezar a entender la Escritura. ¿Alguna vez usted ha entrado a un cuarto donde alguien ya está muerto y se siente frío, se siente feo? ¿Alguna vez usted ha entrado a un cuarto donde ya no había esperanza? Imagínese usted lo que estaba sucediendo cuando Jesucristo no estaba ahí. Miren nomás cuando llegaron y estaba el paralítico y lo subieron por el techo simplemente para meterlo en el cuarto donde estaba Jesús. Estuvieron dispuestos a hacer el techo y hacer un hoyo para ponerlo en el cuarto donde estaba Jesucristo. Y lo suave de esto es que podemos ver la gente que se esforzó para bajar a su amigo ante la presencia de Dios. Mas sin embargo también podemos ver que aunque estemos reunidos, Dios no abrió la puerta, sino pasó por la puerta para poder llegar a hablar con Tomás. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Dios hace lo imposible para llegar a mi vida. Y el enemigo empieza a temblar cuando Jesucristo entra al cuarto. El enemigo y la muerte tienen que huir cuando Dios entra al cuarto. Muchas de las veces tú no tienes que hacer nada para ir al cuarto, sino que Jesucristo viene a ti. Y eso es lo importante, porque el verdadero desarrollo de un cristiano sucede detrás de puertas cerradas. Lo que tú haces en privado realmente va a reflejar tu madurez, va a empezar a enseñar y a demostrarle a los demás, simplemente porque decidiste encerrarte con Dios. ¿Qué haces cuando nadie te está viendo? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros desarrollando nuestra relación personal con Jesucristo? La transformación ocurre
dentro de estas puertas, de este cuarto, los hombres ya nunca fueron iguales cuando salieron de ese lugar. Tengo que entender que cuando yo llego y me humillo ante Dios, expongo mi caso delante de papá, tengo que esperar que Dios entre en el cuarto. Porque cuántas de las veces hemos orado, o decimos que oramos, pero no tenemos esa comunicación con Dios. Nomás llegamos, decimos y nos vamos. Y no esperamos en Dios. Es la palabra de Dios que estaban todos unánimes ahí. Estaban orando. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar que Dios entre en el cuarto? De empezar a alabar y adorar a Dios hasta que las cadenas sean rotas, hasta que empecemos nosotros realmente a decir: Señor, aquí estás tú, te puedo sentir, como dice el canto, yo sé que tú estás aquí, te puedo sentir. Y empiezo yo a entender algo que nunca había entendido, y empiezo a tener paz cuando antes tenía temor. Empiezo a confiar en Dios y mi fe aumenta porque empiezo a escuchar la voz de Dios hablar a mi corazón. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Empieza a aumentar mi fe. Y salgo de ese cuarto, salgo de ese espacio donde estaba yo solo con Dios, de una manera totalmente diferente. Tenemos que hacer tiempo, mi amado hermano. Tenemos que hacer tiempo para poder estar a solas con Dios. Si no podemos ni pensar. Miren nomás lo que sucedió con José. José estaba preocupado por lo que Dios había hecho con María. Tan preocupado que quería dejarla sin que nadie se diera cuenta. Estaba preocupado por lo que los demás pensaran o lo que iban a decir acerca de él y de la mujer con la cual se quería casar. Y nunca tuvo tiempo de escuchar a Dios durante el día. Y Dios tuvo que llegar y hablar con él. De la palabra de Dios por medio de un sueño. Y muchas de las veces Dios nos habla a través de los sueños porque es el único tiempo realmente y el momento donde estamos dispuestos a dejar de escuchar todo lo demás y estar a solas, y ahí es donde puede llegar Dios y hablar con nosotros. Porque te levantas y tu mente empieza a actuar de una manera diferente. ¿Cuántas veces no han podido dormir por estar pensando, estar preocupados, tener temor? Y no puedes ni dormir por todo el ruido que está pasando dentro de tu cabeza. Y no escuchas la voz de Dios. Muchas de las veces Dios tiene que llegar y esperar hasta que estés completamente callado para poder hablar contigo.
donde tu corazón y tu mente estén dispuestos a escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué haces cuando escuchas la voz de Dios? Salomón se levantó y actuó conforme a la palabra que Dios le había dicho. Después de haber hecho 1000 sacrificios, estar ocupado todo el día ofreciendo sacrificio, no pudo escuchar la voz de Dios hasta que le habló a través del sueño. No es como si estaba adorando a Dios, sacrificando y escuchó, sino que Dios llegó y le habló cuando tal vez él menos lo esperaba. ¿Qué hacemos después de escuchar la voz de Dios? ¿Nos levantamos y actuamos sobre lo que escuchamos? Porque la fe sin obras es muerta. La palabra nos llama insensatos cuando somos oidores solamente y no hacedores. Y empezamos nosotros a poder ver cómo ese día cambió la dirección totalmente de los discípulos de Jesús. Salieron de ese cuarto transformados, empezaron a predicar, a enseñar el reino de Dios aquí en la tierra y estuvieron dispuestos a morir porque supieron que lo que había sucedido en ese cuarto, supieron que Jesucristo era realmente la vida y que ninguna arma forjada en contra de ellos prosperaría, porque dice el apóstol Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algo muy profundo, algo bien tremendo. Por eso no importa cuántas veces yo pida el consejo de alguien, si Dios no está ahí, las cosas no van a cambiar. Vamos a ponernos de pie en este día, por favor, y vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, mi Jesús, porque yo sé que tu palabra, Señor, no ha caído, Señor, en el camino. Pido, Padre Santo, Señor, que esa semilla que ha caído en tierra fértil haga lo que tenga que hacer, papito lindo, Señor, en nuestras vidas. Permítenos, Señor, buscar ese tiempo a solas contigo. Permítenos buscar, Padre Santo, Señor, y anhelar tu presencia, donde nosotros podamos entender que eres tú el que nos transforma. Nada podemos hacer sin ti, mi Dios. Solamente temer y preocuparnos. Tu palabra me dice, Señor, que en este mundo habrá tribulación, pero que no tema, porque tú has vencido al mundo. Gracias por tu paz. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Jehová. Transforma nuestras vidas, Señor, necesitamos más de ti. Pido, Señor, que cada vez que vengamos a esta tu casa, Señor, tú estés aquí, transformando y cambiando las vidas de cada uno de aquellos que esté en este cuarto, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.